desciende sobre mi alabanza. Tus hijos se unen, tus hijos declaman, manifiéstate. Hola, Yudicita, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra? Amén. Dios les bendiga a todos los que en esta hora nos escuchan. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta hermosa reunión de jóvenes. Saludamos de una manera muy especial a nuestra pastora que por aquí la alcanzó a ver, a nuestro pastor que está detrás de cámaras. En esta hora saludo a todos los que hasta este momento se han conectado. Para nosotros es un privilegio, es una gran oportunidad poder contar con ustedes en esta hora de la tarde. Sabemos que en Dios haremos proezas, amén. Y qué hermoso es saber que en el Señor nuestros días están contados, amén. Y en medio de todo lo que nuestra vida hasta el momento podamos haber vivido o quizás estemos viviendo, recordemos que Dios todo lo torna a su favor, amén. Así que, amados, vamos a hacer una oración muy especial en esta hora para que el Señor nos bendiga de una manera especial. Bienvenidos a todos los jóvenes, damas, caballeros, niños, jóvenes que nos escuchan en esta hora. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta hora, Dios. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que hoy tú nos das, Señor, de estar, Dios mío, delante de tu presencia, Dios de la gloria, en un mismo propósito, en un mismo sentir. Te pido que tú tomes el control de todas las cosas, de todo lo que vamos a hablar en esta tarde, Señor. Dirígenos en tu propósito, guíanos en tu perfecta voluntad, que todos los que se van a conectar, Señor, los que se van a añadir a través de esta reunión de jóvenes, Padre Celestial, te pido, Señor, que esa palabra llegue a lo más profundo de cada corazón. Te doy muchas gracias. Tú eres el invitado especial en esta hora, Señor, y a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas, queremos adorarte, queremos alabarte, Señor, a ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, amados hermanos que me escuchan, sean todos bienvenidos una vez más. Este es un espacio que se ha titulado, es un espacio en el que se llama Cuéntanos tu historia. Y este espacio nos lleva a darle la gloria a Dios primeramente y posteriormente a contar de las maravillas de Dios en cada uno de nuestras vidas. Y hoy tenemos una invitada muy especial y en esta hora presento a mi equipo de trabajo, nuestra hermana Viviana Biafara, nuestra hermana Andrea Pico y con una invitada muy especial, nuestra hermana Ana Aldana y pues la persona que les habla, Stephanie Páez. Entonces, amados hermanos, vamos a leer una porción de la palabra del Señor que está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Amén.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Esta versión que acabo de leer es la Reina Valera 1960, pero me impactó mucho también en estas palabras muy textuales que nos dice en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: pues yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Recuerden, la cita bíblica está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Así, de esta manera, recordemos que una vez más que nuestros pensamientos, lo que quizás en este momento estemos pensando que está mal, que está en contra de nosotros, no lo pensemos de esa manera. Más bien es un momento para darle la oportunidad a Dios de que Él nos pueda demostrar su grandeza, su fidelidad y su gran amor. Amén. Así que, amados, amadas y jóvenes que me escuchan, creamos que este tiempo es un tiempo maravilloso, es un tiempo muy especial. Así que, sin más preámbulos, queremos escuchar parte de este tremendo testimonio que el Señor ha usado en la vida de, pues, por qué no decirlo, de mi mamá, porque suena raro decir la hermana Ana, ¿no? Amén. Pero es mi mamá y me siento muy privilegiada y de verdad que muy honrada por ser su hija, amén, y ver cómo ha sido el proceso en ella. Así que continuamos con nuestra hermana Andrea. Amén. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro espacio de jóvenes. Bienvenida, hermana Ana. Es una bendición poder tenerle el día de hoy y bueno, sabemos que el Señor nos va a bendecir. Entonces queremos iniciar, hermanita Ana, preguntando cómo era su vida antes de conocer al Señor y cómo es ese momento especial de encontrarse con Dios. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. De verdad que le doy gracias al Señor porque el Señor es muy bueno. El Señor me ha permitido, me cogieron de sorpresa, de verdad. Pues todo me esperaba de estar aquí, pero Dios así lo dispuso y pues si el Señor lo decide así, yo también acepto porque soy una hija del Señor por la misericordia de Él. Saludo a todos los hermanos, a los jóvenes. A los amigos, a los hermanos en Cristo que nos escuchan esta hora. De verdad, para los que no me conocen, mi nombre es Ana Aldana. Bueno, el nombre completo, Ana Judith Aldana Díaz. Amén. Es una gran bendición. Los saludo en el amor del Señor. A la pastora, nuestra hermana Marcela, muchas bendiciones para ella y para su familia. Y a todos los hermanos, a todo el equipo de trabajo de los jóvenes que siempre están ahí dispuestos para llevar una palabra referente al Señor, amén, para que podamos seguir avanzando en este camino, amén. Bueno, después del saludo, hermanos, la pregunta, ¿cómo era mi vida antes de conocer al Señor? Sí, hermana. Mi vida era un desorden. Yo creo que realmente cuando vivimos en el Señor, creemos hacer cosas que pensamos que está bien, pero realmente si vamos a la palabra de Dios, si vamos al manual de la vida que nos ha dejado el Señor, que es la palabra de Dios, la Biblia, empezamos a encontrar todas las cosas que hemos hecho mal, ¿sí? Sin el Señor, caminar sin el Señor es algo bien difícil. Pero mi vida era todo un desorden. Yo vine a conocer al Señor ya en un momento crucial de mi vida. Entonces mi vida en ese tiempo estaba en desorden porque había pasado por unas situaciones bastante difíciles de mi vida. Y no tenía al Señor, entonces quería solucionarlo con mis propias fuerzas. Batallaba con fuerzas humanas.
sin saber que había un todopoderoso que era el que me podía a mí brindar esa ayuda. Amén. ¿Y tú Y ingresaste allá con Nidia? esa es esa era mi vida, un desorden total. Bueno, nos vamos adentrando, ¿cierto? Gloria al Señor en este testimonio tan bonito. Y reconocerlo, digamos que usted ahorita lo resume así, pues porque ya lleva unos años en el Señor, pero reconocerlo no es fácil al principio, ¿cierto? Reconocer que nuestra vida está en desorden sin Él no es fácil. Y aquí viene una inquietud que tenemos y es, ¿qué la motiva a hacer una columna espiritual en oración para la iglesia? Pues porque sabemos que nuestra hermanita Ana es una mujer de oración. Entonces, ¿qué la motiva a usted ser una columna espiritual? Amén, hermanos. A mí la motivación para poder llegar a este punto, pues inicialmente en la iglesia me dieron a mí ese liderazgo de ser una mujer, llevar en el grupo de intercesión, de ayunos, y yo creo que Dios quiso darme esa gran bendición y usó pues a nuestros pastores, ¿sí? Y en medio de eso lo que me lleva es que viendo todas las necesidades que hay, uno sabe que el camino para encontrar muchas soluciones es la oración. No podemos ir al vecino o al amigo a que nos ayude a solucionar ciertos problemas que realmente el único que lo puede hacer es Dios. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? A través de la oración. A través si vamos allí en el secreto y vamos ante la presencia del Señor independiente del problema que nosotros tengamos, la situación difícil que estemos viviendo. Ahí es cuando nosotros realmente llegamos a tomar esa decisión y ya como Ana Aldana, como una hija de Dios, me di cuenta que la solución es la oración, porque Dios me ha respondido muchas, pero muchas oraciones. Amén. No solamente una o dos, muchas que no, en este momento no podría enumerarles si no nos vamos hasta vigilia, ¿sí? Pero la idea es que podamos ir allá al secreto y poder comunicarnos con Dios y poder escuchar a Dios. Amén. Porque no solamente es ir a la oración y ir y postrarnos allá de rodillas y pedirle a Dios y comentarle a Dios qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nosotros necesitamos, sino también aprender a escuchar a Dios. Entonces eso me lleva a que todo lo vamos a encontrar en la oración. La respuesta está en la oración. Si nosotros tenemos esa oportunidad de poder hablar con Dios a través de la oración y a través de su palabra, eso lo tenemos que atesorar en nuestro corazón. Cada uno debemos tener en nuestro corazón atesorado esas dos bendiciones, la oración y leer la palabra y el ayuno, y ya vienen las otras cosas, pero la oración es fundamental. No se puede levantar y decir como si nada, ni siquiera gracias al Señor, porque cada vez que abre los ojitos o abrimos nuestros ojitos, y respiramos, es una oportunidad más. Y ahí es cuando el Señor nos da la oportunidad y es cuando nosotros tenemos que dar gracias. Y así sucesivamente, todo el tiempo, estar en la oración con el Señor. Amén, hermana Ana. Bueno, como ella mencionaba, ella está apoyando el equipo de intercesión y ayunos en la iglesia de Ciudad Jardín. Y justamente hablando del tema de la oración, hermana Ana, pues a los jóvenes que de oración, ya que en casa es más difícil, de pronto poder entrar en ese tiempo de intimidad con Dios,
por las diferentes circunstancias, o de pronto los que tienen hijos, o el celular, o una cosa y otra, de pronto más como lo hacíamos en el templo. ¿Qué consejo o cómo podemos despertar ese deseo de mantener esa comunión, esa vida de oración? Amén, amén, hermanos. Pues según lo vivido y lo que Dios me ha permitido ya experimentar, pues tengo también, el Señor me ha regalado 4 hijos, amén. En este momento pues hay 3, uno ya está con el Señor y pues sé lo difícil que es para la juventud poder involucrarse, y también para todos poder involucrarse en la oración, pero eso es una parte que debemos de colocarlo como en el primer lugar, ¿sí? Si tenemos tiempo para ver el celular, saquemos un listado, cuáles son nuestras prioridades. Realmente la prioridad está en ir a ver una película, o ir a ver de pronto el celular, o a hablar con X persona, o la prioridad está hablar primero con Dios. Entonces, obviamente hay muchas cosas que hacer. Hay muchas, muchas, y en los afanes de esta vida, mejor dicho eso, salen 1000 cosas para hacer. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a mirar prioridades. El consejo realmente para poder que podamos buscar al Señor es eso, tener a Dios como prioridad. Si nosotros tenemos a Dios como prioridad y lo formamos realmente, digamos que el ser humano siempre es una costumbre, el ser humano se acostumbra. Entonces, que eso, así como está acostumbradito a ir a desayunar, a almorzar, a cenar, que estamos y nos provoca una frutica, un chocorramo o algo, ¿sí? Son cosas que nos llaman la atención, pues también debemos de tener como prioridad la oración. Si no tenemos como prioridad la oración, entonces no tengamos como prioridad la comida. A ver cómo nos va. Entonces, cada vez que va a desayunar, y si no oró antes para recibir el nuevo día, pues acuérdese, mejor deja tu desayuno ahí y ve un momentico, ¿sí? Y preséntate ante el Padre Celestial y dile, sí, Señor, me levanté como si fuera, digamos, Luna. ¿Sí? Luna se levanta y pega el salto para ir afuera a hacer sus cosas y no da gracias al Señor porque es un perrito, ¿sí? Pero nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos seres humanos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es eso, tenerlo como prioridad para poder sacar, porque si está como prioridad podemos nosotros sacar ese tiempo, ¿sí? Si está en nuestra lista de prioridades, no se nos va a olvidar. No va a pasar por encima ni el desayuno, ni la película, ni el trabajo, ni nada, sino va primero, prioridad, mi oración. Entonces es uno de los puntos, hermanos. Totalmente invitados a que hagamos una lista, porque nosotros, los seres humanos, tendemos a ser olvidadizos, ¿sí? Por más consagrados que seamos, por más que queramos, mejor dicho, tener alitas, realmente nosotros se nos olvidan las cosas, los afanes de esta vida se nos pasan por encima. Entonces, si tenemos nuestra lista de prioridades, pues ahí es donde vamos a encontrar como en primer lugar la oración. Amén, hermanos. Amén. Yo creo que más de uno de ahora en adelante, antes de desayunar, se va a acordar de estas palabras de la hermanita Ana. ¡Qué bendición! Y ese es el propósito. Realmente estos espacios es para que a través de la vida de otras personas, de nuestros hermanos en la fe,
nosotros podamos fortalecernos, amén, y podamos tomar de estos consejos para seguir creciendo en el Señor. Como aquí también tenemos nuestras pausas comerciales, yo quiero agradecerles por haber separado este espacio, por todos los que se están conectando, cada vez se siguen añadiendo más a esta tarde de testimonio con nuestra hermanita Ana. Y yo quiero hacer un breve saludito en este momento, pues saludo a nuestra hermana Andrea, nuestra hermana Ana, nuestra invitada especial, nuestra hermanita Stephanie, nuestra pastora que ahí está acompañándonos como cada sábado, Dios te bendiga, nuestro pastor, por supuesto, Dios les bendiga, nuestro hermano Carlos Alirio Quiroga, bienvenido, nuestra hermanita Ruth, Dios te bendiga, nuestra hermana Belkis, Mayu Rego, qué bendición tenerlas en este espacio, nuestra hermana Inés Aldana, Dios les bendiga, Cristian Aldana, nuestra hermana Nidia Méndez, Maribel, Jonathan, que estás de cumpleaños, lo tenemos en este momento, también aprovechamos para desearte un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho, mucho y te permita cumplir muchos años más. Nuestro hermano Juan Carlos y nuestra hermana Nidia, que hermanita Ana, le cuento que tenemos una sintonía de parte del Señor. Manuela, Dios te bendiga. Ivonne Gaitán, nuestra hermanita Miriam y Paola Páez. Pau, Dios te bendiga. Qué bendición tenerles en este espacio. Yo sé que nos vamos a seguir gozando con nuestra hermanita Ana. Bueno, queremos saber cuál ha sido una de las preguntas más difíciles que le ha hecho a Dios. Yo creo que todos hemos hecho una pregunta, dejemos a un lado el ¿por qué a mí, Señor?, ¿no? Porque esa suele ser la más típica. De pronto, si tiene que contar algún contexto de la situación y explicarnos un poquito de esa pregunta, pero quisiéramos saber eso. ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil que le ha hecho el Señor? Amén, hermanos. Sí, realmente ha habido una pregunta muy difícil que yo sentía que tenía que hacerle al Señor, y cuando yo conocí al Señor, me parecía, en el momento que conocí al Señor y empecé a leer su palabra y empecé a entender un poco de cosas, de lo mal que yo había hecho cosas, no había sido una mujer sabia, obviamente, en algunas cosas. Entonces yo empecé, y como yo tenía una vida, había pasado por un lapso de pruebas inicialmente para yo poder aceptar al Señor realmente. Entonces yo le decía al Señor, para mí fue muy difícil conocer, cuando yo conocí al Señor y yo había perdido a mi hijo se había muerto. Luego vino ya después una dificultad en mi hogar, en mi matrimonio. Me veo en medio de una separación, amén. Y ahí en ese momento es cuando yo conozco al Señor. Ahí en ese momento es cuando el Señor me deja unos 3 añitos después digamos, de separada, y eso, de luchando y con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de preguntas y de cosas. Ahí es cuando yo vengo al Señor y vengo a conocer al Señor y digo, ¿por qué te demoraste tanto? ¿Por qué permitiste tantas cosas? ¿Al caso no era más fácil que me hubieras rescatado cuando yo tenía 20 años? ¿Por qué llegas cuando yo tengo 33? ¿Sí? Cuando yo ya 33, 34 años, o sea, ya hubiera preferido que hubiera llegado antes. Y mi pregunta era esa, ¿por qué? ¿Por qué te tardaste tanto? Y yo decía, y los hermanos, los pastores que me empezaron a enseñar y a discipular, y los hermanos me decían, no, el Señor no llegó tarde, el Señor llegó porque era el momento. Y yo decía, no, Él no llegó en el momento. En ese momento yo le decía, Señor, y yo me volví cansona y yo lloraba y yo me tiraba de rodillas y le decía, Señor, pero yo quiero saber por qué hasta ahora. ¿Por qué?
¿Por qué no viniste antes cuando yo era más joven? De pronto que mi hijo no se hubiera muerto, que mi hogar no se hubiera desbaratado. Bueno, cosas así. Y yo le decía al Señor y me volví cansona. Eso sí, ¿para qué, hermanos? Bien cansona con el Señor. Eso no había momentico que yo no le estuviera reclamando porque yo quería una respuesta. Yo quería que me contestara y me dijera por qué. Porque para mí era que él había llegado tarde. Sí, para mí, en ese momento yo decía, él llegó tarde. Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, yo decía. Y de tanto llorar y mejor dicho, hacer berrinche y todo eso, el Señor un día, casi de verdad que puedo atreverme a decir, audiblemente me habla el Señor en medio de mi lloriqueo y de mi llanto y de mi desespero, porque es que yo no podía entender por qué razón. Y entonces el Señor me empieza a decir, me decía, hija, no, yo no llegué tarde a tu vida. Yo llegué para recogerte en este momento, porque es en este momento en la cual tú estás preparada. Es en este momento donde tú vas a aprender a amarme. En este momento, si tú no hubieras pasado por todas esas pruebas, si no hubieras pasado por todo eso, nunca me hubieras aceptado. Entonces ahí fue cuando yo pude entender realmente, esa pregunta que le hice el Señor tuvo una respuesta y yo pude sentir en mi corazón realmente que el Señor me había permitido tantas cosas para que yo aprendiera a amarlo. Y así ha sido. Así ha sido. Yo después de haber conocido al Señor, de vivir una vida con el Señor, me doy cuenta que sí, el Señor tiene razón. Llegó en el momento justo, llegó en el momento preciso. Y sí, si no me permite pasar por tantas cosas, pues no lo hubiera amado. Porque es que en el fuego se prueba el oro. En el fuego, pasándolo por el fuego, por el molino, si es el barro, lo trituran, ¿sí? Lo vuelven sopa, ¿sí? ¿Para qué? Para después poder formar algo bien lindo. Y eso es lo que ha venido haciendo el Señor, formando mi vida. ¿Sí? Todavía falta mucho, todavía me falta mucho, pero sé que con el Señor victoria. Dios me dará cada día, cada mañana, cada despertar la victoria. Y vamos en camino para hacer esa bendición para otros, ¿sí? Amén. Ser ese testimonio para otros. No me puedo quejar porque el Señor, a través de toda esta situación que me ha permitido y después de conocer al Señor, ha traído mucha familia a los caminos del Señor, a los pies de Cristo. Y están llegando y faltan y van a llegar. Amén, hermanos. Amén, hermanita Ana. Yo creo que sin duda en algún momento esto nos ha ocurrido a varias personas, ¿no? El pensar por qué justo en este momento o por qué tuvimos que vivir diferentes circunstancias. Pero su merced dice, Dios no llega tarde, y es cierto. Y el personaje de Ana en la Biblia, conocemos que recibió un milagro especial siendo estéril. Ella recibió a Samuel su hijo, y Samuel un sacerdote y una bendición. Hermana Ana, ¿qué testimonio o qué milagro especial su merced puede contarnos que atesora en su corazón? Yo sé que el Señor hace milagros a diario en medio de nosotros, pero ¿qué testimonio, qué milagro así especial su merced puede contarnos? Amén, hermanos. Realmente el Señor pues ha hecho una cantidad de milagros en mi vida. Uno que lo tengo muy claro es que yo era una persona enferma. Tenía una enfermedad que pues casi me lleva a la tumba, gracias al Señor, ¿no? Porque entonces dijo por ahí una amiga, estaría en el pailón, pero gracias al Señor no, por misericordia del Señor no fue así. A pesar de que estuve en unos cuidados intensivos, como unos 8 días, decían que me iba a morir. Lloraban por mí sin morirme, pero ya daban por hecho de que la señora Ana se moría, pero no.
el Señor me dio oportunidad y el milagro fue que Él me sanó cuando yo conocí al Señor. Él me sanó de esa enfermedad, era asma. Yo sufría desde los 15 años de asma. No podía caminar un poquito, no podía correr, mucho menos, no podía caminar, mucho menos correr. Me cansaba y me ahogaba. En muchas ocasiones a mí me tuvieron que dar respiración boca a boca. Ya a la final, cuando me vi en crisis, grandes crisis que me implicaban realmente ponerme en el borde de la muerte. Cuando yo conozco al Señor y le entrego mi vida al Señor, cuando yo reconozco y digo, no quiero seguir ya esa vida que traía, y reconozco, porque no fue fácil aceptar al Señor, no fue fácil, fue toda una lucha, pero cuando yo dispongo realmente mi corazón y le digo, Señor, está bien, yo estoy aquí, haz como tú quieras. Le dije al Señor, si te place sanarme, sáname. Y tuve una respuesta del Señor, un gran milagro. El Señor me quitó esa enfermedad totalmente. Al día de hoy no volvió más esa enfermedad, gracias al Señor, para la honra y la gloria al Señor. He sido sana y es un milagro que hizo el Señor ahí. Damos gloria a Dios por eso. También somos testigos en temas de trasteo la hermanita Ana, y con esa enfermedad no hubiera podido, hermanita Ana. Sabemos cómo está de un lado para el otro y damos gloria al Señor porque trajo sanidad para su vida. Bueno, a mí me ha impactado algo respecto cuando nos daba la respuesta ahorita, que cuál era la pregunta más difícil que le había hecho al Señor, y cuando usted responde, Señor, ¿por qué no llegaste antes? Y pues hoy estamos aquí, jóvenes, que nadie tenga en poco tu juventud. Sí vale la pena, amén, hoy lo estamos escuchando, sí vale la pena servir al Señor, sí vale la pena buscar al Señor ahorita que somos jóvenes, entregarle lo mejor de nuestra juventud, sí vale la pena, amén. Quería recalcar esa parte. Bueno, hermanita Ana, ¿cómo ha logrado ser perseverante en la oración? Porque es que vuelvo y lo repito, muchos cuando vayan a desayunar se van a acordar de las palabras que usted dijo el día de hoy. No he agradecido por este día, no he orado, no he buscado al Señor. Y a veces somos muy inconstantes, ¿cierto? Empezamos algo, pero no es fácil crear el hábito, la disciplina. ¿Usted cómo ha logrado ser perseverante en la oración? Sí, hermanos, en el transcurso de la vida, pues obviamente hay que empezar por el derecho. El derecho es cuando nosotros ya sabemos quién es nuestro Salvador. Cuando ya reconocemos que somos salvos por gracia y tenemos que alimentarnos. Si no nos alimentamos con la oración, entonces ahí estamos totalmente fritos, ¿sí? Nosotros necesitamos perseverar con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sí, somos unas personas inconstantes, pero eso es lo que hace el hábito. Si nosotros hacemos que nos llame más la atención la oración, ¿cómo? Cogiendo más la palabra. Mire, cuando el Espíritu Santo, cuando tú le pides al Espíritu Santo que llene su corazón, el Espíritu Santo redarguye el corazón. Cuando tú quieres ser esa persona de oración, cuando tú quieres perseverar en la oración y no dejarla, es cuando cada vez que tú te arrodillas le pides al Señor, no me dejes tranquilo, no me dejes tranquila. Si yo no oro, inquiétame, no me dejes dormir, ¿sí? Para que podamos ser constantes, no me dejes dormir, ¿sí? No le pasa, hermanos, que a veces, sí, a mí me pasa, no sé, los demás, pero les puedo decir,
si yo no he orado, hay una inquietud en mi corazón. ¿Y quién es el que pone esa inquietud en el corazón? ¿Quién es el que, por más que, si no he orado y me voy y me acuesto, eso sí téngalo por seguro, hermanos, que por ahí un tipo, duermo por ahí una media hora o una hora y me despierto y empiezo, ajá, ya sé qué es lo que está pasando acá, porque es lo que yo le he pedido al Señor. Con su Santo Espíritu, no me dejes tranquila. Si no oro, no me dejes tranquila. Si no leo tu palabra, no me dejes tranquila. ¿Sí? Entonces, cada uno personalmente, para que pueda adquirir ese hábito, qué mejor que sea el Espíritu Santo el que llegue a su corazón, a su mente, y no te deje dormir, no te deje dormir. Por más cansado que esté, que me duele acá, que estoy cansado, que me duelen los pies, que esto, lo otro, pero el Espíritu Santo empieza a inquietar, a reargüir ese corazón y empieza, y pero ¿qué es lo que me pasa? Acuérdense, hermanos, acuérdense, la oración, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que ir, a la oración. Y no se canse de pedirle al Espíritu Santo. Se dice que si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que a través de su Espíritu Santo va a dar esa bendición. Entonces, igual, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer, yo le puedo decir, bueno, aparte de hacer la lista y aparte de todo esto, pero si su sentir no viene de adentro, todo será en vano. Todo será en vano porque puedes tener la lista, puedes tener la intención, puedes tener todas esas cosas, ¿sí? Puedes poner de pronto un cartel o algo así, pero si tú le pides al Espíritu Santo que te reargulla, que te inquiete, que no te deje tranquilo, eso sí, póngale por seguro de que Dios no va a dejar pasar por alto esa petición. Siempre va a estar ahí. Amén. Sí, sabemos que los jóvenes se cansan, ¿sí? Obvio, se cansan ellos a veces, pero Jehová levantará bandera, ¿sí? Jehová le dará la bendición y lo llevará. Amén. Porque es que los jóvenes o las personas normalmente no podemos echarle la culpa solamente a los jóvenes. Todos tenemos situaciones complicadas. Ahí es donde entonces tenemos que reconocer. Si empezamos por reconocer que necesitamos ese alimento espiritual que es la oración, entonces el Espíritu Santo va a trabajar esa parte de nosotros. Amén. Amén, hermanita Ana. Y bueno, la Biblia dice que el Señor nos anhela celosamente, ¿no? Entonces, Él se encarga de hacer la obra cuando se lo pedimos. Amén. Su merced nos contaba como esas situaciones difíciles que han sido parte de su vida, pero que han sido parte del proceso y que han forjado la Ana, por así decirlo, que está ahorita frente a nosotros, ¿cierto? Amén. Ese fallecimiento de su hijo, de pronto nos comentó algo acerca de una separación, bueno, y las diferentes circunstancias que su merced ha experimentado a lo largo de su vida. ¿Cómo ha sido ese proceso de sanar esas heridas, de superar esos duelos? Amén. Eso ha sido un trabajo bien especial de parte del Señor. El Señor ahí ha hecho una obra que todo el mundo se queda asombrado, porque pues los que me conocen, conocieron el pasado y saben el presente, pueden decir que realmente no entienden cómo el Señor pudo enseñarme a perdonar. Eso es, porque cuando yo pasé por esa situación, bueno, se murió mi hijo, estaba con mi esposo y tenía mis dos hijas, ya estaba Stephanie y Paola. El niño era la mitad de ellas dos y bueno, eso es un dolor grandísimo. Sin el Señor es peor, ¿sí? Si tú no tienes a Dios, si tú no tienes al Señor, estás tratando de sobrevivir, ¿sí? Estás tratando de escalar una montaña sin una cuerda, digámoslo así, porque el Señor es
esa cuerda en la cual nosotros nos sostenemos para poder avanzar. Él es el camino. Entonces, cuando una persona pasa por estas situaciones que yo pasé y no tiene al Señor, está destrozada, ¿sí? Al menos cuando uno ya tiene al Señor, pasa lo que pasa y usted va al Señor y descansa en el Señor y el Señor con su Santo Espíritu le consuela. El mismo Señor lo abraza, ¿sí? El mismo Señor le da ese abrazo que tú necesitas. Pero cuando estás sin el Señor, estás perdido. No estás en nada. Y yo viví eso. Al perder mi hijo, al morir él, yo quería hacer muchas cosas. O sea, el enemigo me quería destruir y sabía que el Señor tenía un propósito conmigo. Amén. Él tenía un propósito para llevar mensaje de salvación. Y pues obviamente el enemigo no quería eso. Yo intento quitarme la vida, pensaba en lanzarme en un carro, matarme, pero eso sí, lo pensaba y decía, pero me tengo que matar bien matada porque no quiero quedar viva. ¿Sí? Yo veía casos donde la gente intentaba suicidarse y quedaba mal, sí, quedaba viva, pero mal. Entonces yo decía, si me muero, tengo que morirme bien. Pero gracias al Señor, el Señor no permitió nada de esas cosas. Listo, empezamos un proceso con mi esposo y empezamos a hacer unos planes y es donde yo empiezo a decir, mi esposo empieza a decir que quiere un nuevo hijo. Yo ya tenía pues 3 y pues ya tenía un proceso de mi vida, ya tenía 3 cesáreas. Esto es un 4º hijo, sería un riesgo grandísimo, sería una 4ª cesárea, mejor dicho, eso no había tela para cortar, según decía el médico. Entonces, empezamos yo en eso y yo empiezo a pensar, digo, sí, quiero un nuevo hijo, bueno, le voy a pedir a Dios a mi manera, que listo, que si Dios se había llevado mi hijo, entonces que si a él le placía darme otro. En eso sí, porque pues uno de la religión tradicional, siempre uno cree en Dios y dice, voy a ver si Dios me responde esto. Y ahí viene mi embarazo, después de 1 año, año y medio de estar en ese proceso, resulta mi embarazo y ahí es cuando empiezo yo ese proceso. Era un embarazo totalmente delicado, muy difícil, y el médico dijo que sí, que era difícil. Entonces, pero se viene una situación bastante difícil en medio de empezar mi embarazo con mi esposo. Mi esposo resulta equivocado de camino, cuenta que tú vas caminando de la mano con tu esposo y un momento te das cuenta que ya no vas de la mano, amén, que estás sola. Entonces viene ahí, a raíz de eso viene una separación y yo estoy embarazada. Entonces ahí es cuando yo empiezo a tener esos cambios en mi vida, ese dolor en mi corazón, esas heridas que empiezan a estar abiertas y es cuando Dios empieza a trabajar en mí y es Dios el que me enseña a perdonar, es Dios el que me enseña a caminar de su mano. Porque yo, por mí, humanamente, hubiera acabado con esa persona y con otras personas más, ¿sí? Entonces, pero Dios, yo le pido a Dios cuando conozco al Señor, mi corazón estaba lleno de odio. Sí, una de las cosas que me hizo llegar a los pies de Cristo fue la persona que me trajo el mensaje de salvación, tuvo solamente una pregunta para mí. Y yo esa pregunta también se la he hecho a muchos que he evangelizado. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Pues como yo era una mujer llena de odio, de amargura, de tristeza, entonces yo le digo, pues a mí me gustaría cambiar de mi vida esto que siento en mi corazón, este odio, este rencor, esto que me come por dentro. Me dijo, yo le tengo la solución. Y yo, sí, ¿y eso quién? Me dijo, pues conozco a alguien que puede cambiar eso. Le dije, si eso es verdad, pues entonces dígame quién es, porque la verdad a mí ya se me sale el odio por los poros. Veo a mi ex esposo y quiero acabarlo.
Entonces, esa persona me dice eso y yo le digo, listo, dime quién. Me dice, el Señor Jesucristo. Si tú abres la puerta de tu corazón y tú lo dejas de entrar, ahí es cuando empieza el trabajo del Señor. Cuando en ese momento yo le dije, listo, sí, hagámoslo. Yo quiero hacer eso. Si Él va a hacer eso en mi vida, pues entonces hagámoslo, porque yo estoy cansada de esta vida ya. Entonces mi hijo ya tenía aproximadamente 3 años, iba para los 4, que es Juan Sebastián, muchos lo conocen, saben quién es. Estamos hablando ya de hace más de 17 años atrás, hermanos. En ese tiempo Juan nace, empieza a crecer y en esa llega el Señor, toma mi vida, toma mi corazón y empieza a moldearlo y empieza a enseñarme a perdonar. Sin interesar quién era la persona que me había hecho daño, cuántas personas habían hecho daño o cuántas personas habían estado involucradas dentro de ese proceso de lastimar, de ese dolor de mi corazón. Y entonces el Señor empieza a trabajar y a trabajar y empieza hasta que, mire, yo lloraba por todo. Yo lloraba, no, porque no me miraban. Yo lloraba si me hablaban o no me hablaban. Entonces Dios empieza a trabajar en mi corazón y empieza a enseñarme y a sanar las heridas. Ahorita, después de todos estos años, yo puedo decir, amén, el Señor ha hecho un gran trabajo. Él es el que me ha sanado, pero porque la idea es que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. O sea, cada uno que está ahí, cada persona que nos está escuchando, cada hermano, cada amigo, cada hermana, ¿sí? Cada joven tiene que disponer su corazón. Si en su corazón hay una raíz de amargura, un dolor, alguien le ha causado daño, alguien le ha causado dolor, ¿sí? Y las cicatrices, ¿cómo sabes si las cicatrices han sanado? Las cicatrices no se borran, son cicatrices. Pero cuando sana una cicatriz bien, la toca, ¿sí? Cuando sana una cicatriz bien, tú le pones el dedo en la cicatriz y vas a ver que no te duele. Pero si la cicatriz ha sanado en falso, le pones el dedo ahí, te duele. ¿Por qué? Porque en el fondo no ha sanado. Internamente está abierta esa herida. Ahí es cuando puedes ver. Ahí es cuando puedes ver realmente si a ti te ha pasado algo, si alguno de los que nos está escuchando ha tenido alguna situación y ve que cuando se toca ese tema te duele o te amarga, la herida no está totalmente sana. Toca ir a los pies del maestro. Toca ir decirle al Señor, te entrego esto y ahí el Señor va a hacerlo. Así lo hizo conmigo. Así me sanó a mí. Así sanó mis heridas abiertas que habían cuando Él llegó. No fue de la noche a la mañana, hermanos. No se vaya a hacer una idea de que es que, ay, bueno, listo. Entonces voy a ir a decirle al Señor que me sane esta herida porque de pronto alguien me lastimó, alguien me hirió, alguien hizo algo conmigo o alguien fue utilizado por el enemigo para herir. Y entonces voy, La hermana Ana dijo que es que viniera y le dijera al Señor y ya, no va a resultar. No, hermanos. Todo tiene un proceso. Todo tiene que ser de la mano del Señor. Pero con Dios siempre tenemos la oportunidad y siempre saldremos en victoria. Dios siempre sana nuestros corazones. Y así Él me sanó a mí. Y ahorita puedo decir, soy una mujer que sí, bueno, se me murió mi hijo, sí, se murió porque así lo quiso Dios, así lo permitió Dios. Y sé que es una bendición que el Señor se lo llevó porque tenía un propósito. Me dio otro hijo y ahí está, gracias al Señor, eso también es un milagro. En medio de todas mis luchas, mi trabajo que tuve que pasar de dolor, el Señor lo guardó.
nació bien y lo conocen ustedes, lo han podido ver, saben quién es y bien que está. Amén. Y sí, y sanó mi corazón. Puedo hablar con mi ex esposo normalmente como si fuéramos amigos. Un día yo tuve que ir delante de la presencia del Señor, decirle, Señor, yo quiero ver a mi ex esposo como si fuera un amigo, ¿sí? Que no me duela nada, ni que a mí se me revuelva nada dentro de mi cabeza, ni dentro de mi corazón, ni en el estómago, ni en ningún lado. Hermanos, yo les puedo testificar. Yo veo a mi ex esposo normal, como un amigo, como el papá de mis hijos. Si necesita algo, yo lo ayudo. Si yo necesito algo, él me ayuda. Y así, somos amigos. Tenemos algo en común. Y tenemos 3 hijos acá en esta tierra en común. Entonces, Dios ha hecho una obra maravillosa. Qué bendición, hermanita Ana. Personalmente estoy siendo muy bendecida con este testimonio porque entiendo que Dios tiene su trato con todos. Amén. Dios tiene su forma de tratar con cada uno de nosotros y lo mejor es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Entonces es un gozo escucharla así. Los que la conocemos, los que de pronto hemos tenido la oportunidad de hablar con usted, hermanita Ana, de verdad que la bendecimos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sé que muchos están siendo también bendecidos con este testimonio. Amén. Dios hace una obra que es imposible a veces describirla con las palabras. Yo me imagino que en otras circunstancias el tema de perdonar, ¿cierto? A veces no es tan fácil, pero solamente con el Señor es el que cambia nuestro corazón, amén. Y es una bendición. Hermanita Ana, ¿cree que todo lo que pasó en su pasado le ayudó en su crecimiento espiritual después? Sin duda, hermanos, totalmente. Si no hubiese pasado por ese proceso, no sería ahorita esta persona en la vida espiritual. No tendría claro que mis ojos deben de estar puestos en Jesús, autor y consumidor de toda la obra de salvación. ¿Sí? Porque si uno no realmente no tiene un proceso y mejor llega a los pies de Cristo mirando a los demás, mirando cómo hace fulanito o sutanito, no resiste. Este camino es un camino donde hay que aprender a caminarlo. Amén. Dios nos va preparando. Obviamente, Él hizo una preparación conmigo un poquito fuerte, dura, ¿sí? Pero porque era justo y necesario. Y cada persona tiene su preparación para que pueda avanzar en su vida espiritual. Amén. ¿Cómo tú puedes seguir caminando de la mano del Señor y no soltarse, no ser un niño o una niña rebelde que va de pronto con su papá o con su mamá de la mano y quiere zafarse? Va pasando la avenida. Haga cuenta que se está pasando una avenida bien peligrosa, la autopista norte, alguna avenida muy peligrosa. Y de pronto quiere soltarse de la mano y correr. Ahí es cuando no hay que soltarnos de la mano del Señor. Tener claro que nuestra vida espiritual se alimenta diariamente. Lo que ayer pasó, ya pasó. ¿Sí? Ahora necesitamos hoy. ¿Sí? Necesitamos hoy del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos hoy de nuevas experiencias con el Señor. Necesitamos hoy que el Señor llene nuestro corazón. ¿Sí? Necesitamos hoy poner nuestra copa boca arriba y que el Señor la llene con aceite fresco. ¿Sí? Necesitamos ser esas vasijas donde el Señor las va llenando. ¿Sí? Si hay cosas que está afectando nuestra vida espiritual, entonces que sea el mismo Señor sanando. ¿Sí? Y si tiene que romper esa vasija, si tiene que triturarla y volverla a hacer de nuevo como el alfarero, hay que hacerlo, ¿sí?
¿Para qué? Para que en la vida espiritual que vamos caminando, llevando ese camino, porque nuestra mirada está puesta en la meta. Y nosotros sabemos que nuestra meta es allá donde está nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es allá donde tenemos que llegar. No es el que corra más rápido, el que haga más durante un año y los otros años no haga nada. No. Tenemos que saber caminar esta vida del cristiano, esta vida del evangelio. Tenemos que saber avanzarla y espiritualmente lo tenemos que mirar es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestra búsqueda diaria, de nuestras experiencias. Pero si vienen experiencias difíciles y duras donde el enemigo quiere hacernos desviar del camino, tengamos en cuenta, hermanos, que siempre tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo. Amén. Que si el hermano se equivoca, que si el siervo se equivoca, es humano. Él es humano, igual a nosotros. ¿Sí? Amén. Si nosotros nos ponemos a mirar al del lado, al hermanito o a la hermanita, ¿cómo hace? Nos vamos a desviar. Pero si nosotros miramos fijamente a la meta que es Cristo, tenga la seguridad que espiritualmente estaremos bien y llegaremos a esa meta en el nombre de Jesús. Esa es la invitación para todos, que puedan caminar de la mano del Señor. No se dejen robar la bendición, aunque venga la prueba difícil, aunque venga la situación complicada, aunque venga eso que de pronto usted le está pidiendo al Señor y no hay respuesta. Siga poniendo sus ojos hacia la meta, que es Cristo Jesús. Amén. Mire que este testimonio, a mí, cada vez que tengo la oportunidad de escuchar a mi mamá, en diferentes situaciones, yo creo que ella ha sido una mujer, realmente no porque sea mi mamá ni nada de eso, sino porque ha vivido muchas cosas y en muchas de esas cosas, como que he estado ahí para ponerle el hombro para muchas cosas, junto con mi hermana. Y mi hermano también lo incluyo porque también, cuando las veces que pronto nosotras no estamos, mi hermano también. Y realmente verla en cada proceso, ella nos enseña muchísimo, hermanos. Es un privilegio muy grande poder contar en todas las cosas con ella. Ella es una mujer como muchos la conocemos, no es solamente con de pronto los hermanos que ella ha tenido la oportunidad de estar en la iglesia, no, con todas las personas que la rodean. Ha sido muy edificante. Y de verdad, hermanos, que estos tiempos es para que analicemos y realmente nos examinemos de verdad. Que hay veces nos ponemos a mirar cosas tan mínimas, pero quizás no hemos sufrido varias secuencias de acontecimientos que han marcado nuestra vida, ¿sí? Entonces es tremendo saber que aún así, como dice la palabra, que el Señor no nos prueba más de lo que no podamos nosotros soportar, ¿verdad? Precisamente porque Dios nos hace fuertes en medio de la prueba. Y como decía este tema que es una historia con propósito. Y efectivamente, en muchas ocasiones nos preguntamos cómo puede Dios obrar a través de esto malo que aparentemente estoy viviendo. Pero en Dios no hay casualidad. Y cuando Dios trae una prueba en nuestras vidas es para ver con qué cara nosotros la vamos a afrontar. Puede que en el momento sea una cara frustrante, que uno diga, no, ¿cómo a mí me van a decir, vaya y perdone? ¿Cómo a mí me van a decir, mírelo como un amigo? ¿Cómo a mí me van a decir, acabo de perder un hijo y el dolor tan tremendo que pronto pueda sentir, ¿sí? Y decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, lo que ella decía, antes en su corazón había una raíz de amargura y posteriormente a eso, entender que Dios, después de llegar a los caminos, que era lo que Dios quería traer a la vida de ella para ella estar preparada y recibir.
Entonces, esto es un tiempo donde todos estamos aprendiendo, todos estamos llenándonos de esa fortaleza de fe en el Señor. Amén. Entonces, sean hermanos bienvenidos, cada uno de ustedes los que nos escuchan. Nuestra hermanita Belkis nos decía algo muy, muy especial. Decía, qué lindo testimonio, Dios les bendiga, muy agradecida por estar acompañándolos. Sean todos bienvenidos, gócesen en este espacio. Continuamos, André. Amén, Estefi, muchas gracias. Bueno, Anita Ana, para ir como concluyendo, como joven que conoció al Señor y como joven que es, amén, teniendo 3 hijos jóvenes, digamos, ¿qué consejo podría darnos? Porque sabemos que las tentaciones vienen a diario, ¿cierto? A diario somos tentados, pero ¿qué consejo nos puede dar para ser vencedores? Amén, hermanos. Pues me ha tocado una tarea ardua en casa, pero Dios nos ha dado la victoria. Y así también el joven o la persona que se siente a veces que, ¿cómo hago yo para seguir adelante, sí? Para poder perseverar, amén, para poder seguir la meta. Uno de los tips, digamos así, consejos, es fortalecerse con la palabra, amén. Medite en la palabra, lea la palabra de Dios, ahí va a encontrar grandes consejos, ¿sí? Ahí es donde uno va a decir realmente, no deje de leer la palabra, sienta o no sienta ganas, porque es que, por ejemplo, el joven, el adolescente o la persona adulta dice, no, hoy estoy cansada, no puedo leer. Bueno, si no puede leer, escuche, ¿sí? Escuche, porque la palabra del Señor no torna vacía. Amén. La palabra del Señor siempre está ahí y es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Entonces, una de las partes más fundamentales es ir a la palabra. No dejes la palabra de lado. Siempre trata de ir y encontrar, ¿sí? Pero no vaya a ser eso que a veces nos acostumbramos. Voy a ver qué el Señor me dice. Y abre la Biblia, pone el dedo ahí en la Biblia y preciso, le sale ahí, Judas se ahorcó. No, coja un libro de la palabra del Señor y póngase la meta de leerlo o de escucharlo. Hoy en día hay tantas formas de poder hablar, escuchar la palabra, leerla. Mejor dicho, si se cansa de una forma, hágalo de la otra, ¿sí? Busque estrategias, ¿sí? Porque ya uno audiblemente está la Biblia, entonces si está muy cansado, pues póngase y la escucha. Yo lo he hecho de una forma que me gusta escuchar la Biblia y aparte de eso ir leyéndola a la par con el que la va leyendo, ¿sí? Y mire que eso le da a uno como que se le queda más, ¿sí? Porque usted está leyendo y está escuchando. Entonces se concentra, puede concentrarse más y puede sentir también la presencia del Señor. Y hay momentos en que la palabra de Dios lo ministra a uno. Y es cuando, no sé, a veces uno se pone a leer por decir, voy a leer Samuel, primera de Samuel, lo que decía la hermanita Andrea. Está la historia de Ana. Amén. A mí esa historia de Ana me la contaron así hablada. En un momento que yo estaba ya separada y Juan tenía como 9 meses, 8 meses. Y a mí me salió un hombre, trabajaba de celador en una portería y yo venía a dejar, de hecho tenía la oficina en ese momento ahí en la 121 con séptima y él me abordó y me dijo,
señora Ana, he tenido un versículo bíblico para usted y me gustaría darle este papelito, y me lo apuntó en un papelito, y como yo iba en el carro ya saliendo, él me entregó ese papelito y me dijo, mire, señora Ana, este papelito usted lo puede llevar y cuando tenga tiempo, usted lo puede leer en la Biblia. Si usted tiene una Biblia, no importa si esa Biblia es católica o es de la que sea, usted mire en la Biblia, eso la encuentra ahí. Me dio la cita bíblica de Primera de Samuel. Y yo fui y leí, y yo dije, ve, esto tiene mucho, y empezó la palabra a tratar conmigo, pero no era el momento todavía. Pasaron todavía, imagínense, pasaron 2 años largos, casi 3 años, para yo venir a conocer el Evangelio. Pero mire desde donde el Señor estaba ya abonando el terreno, ya estaba preparando ese terreno, y entonces uno de los tips más importantes y el consejo más importante que yo le puedo decir de verdad al joven, al adolescente, al mayor, al menor, a todos los hermanos, es que vayamos a la palabra, leamos la palabra, no la dejemos o escuchémosla. Mire que uno ya hasta la Biblia la encuentra en película, en dibujos animados, mejor dicho, usted la encuentra de todas las formas. ¿Para que uno qué? Para que uno no se canse. Entonces, una de las más importantes, ir a la palabra. Lo otro, para perseverar y seguir adelante, la oración. Amén. Y no deje de ayunar. No deje de ayunar, hermanos. La invitación también es al ayuno, ¿sí? Porque el ayuno es una parte fundamental para romper cadenas, para romper ataduras, para que el Señor cumpla propósitos en nosotros, porque el enemigo está ahí al acecho para que el Señor no cumpla el propósito en nosotros. Él es el obstáculo, digámoslo así, el enemigo es el obstáculo, pero Dios está ahí. Pero si usted dispone para que puedas hacer estas partecitas que son fundamental para nuestra vida espiritual y para nuestra vida del creyente y para seguir avanzando en el camino. Recuerde que hay muchas tentaciones, pero Dios no permite más de lo que pueda soportar, dice la palabra del Señor. Él siempre estará ahí. Amén. Si el Señor le permite una situación, es porque es necesario, pero no lo va a dejar hundir si usted está dispuesto a salir adelante. Pero si usted se inclina hacia el lado del enemigo, el enemigo va a estar ahí arrastrándoselo. Pero entonces, esa es una parte fundamental. Leer la palabra, ir a la oración y hacer un ayuno. Amén. Y ahí les dejo esos 3 consejos, no los vaya a dejar de lado, son supremamente importantes. Amén. Amén, hermanita Ana. Los vamos a tener muy, muy presente. Oración, palabra y ayuno. Bueno, y para ir culminando con esta parte, hermanita Ana, sabemos que hay veces nuestro corazón se llena de ansiedad, ¿cierto? Y más cuando tenemos la incertidumbre de no saber qué va a pasar, de cuando hacemos un alto en el camino y miramos hacia un futuro, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué consejo nos da a los que estamos conectados? A todos los jóvenes, a todos los hermanos, amigos que en esta tarde se encuentran acompañándonos. ¿Qué consejo nos diría para dejar nuestro futuro, sueños o simplemente aprender a soltarnos en la mano de Dios? Amén. Por lo que acabamos de escuchar hoy con su testimonio, sabemos que Dios tiene un tiempo, pero sobre todo Dios tiene un propósito con cada uno. Amén. Entonces, ¿qué consejo nos daría para aprender a soltarnos en la voluntad de nuestro Dios? Amén, hermanos. Es supremamente importante tener que poder soltarnos en la mano del Señor. O sea, es algo que, mire, yo tengo obviamente 3 hijos
y está Stephanie, está Paola, que son las mayores, y ellos dicen, mami, pero mi sueño es este, mi anhelo es este, yo quiero hacer esto, ¿sí? Y yo sé que todos pasamos por eso, ¿sí? Yo en un momento cuando conocí el evangelio, yo decía, ¿volverme evangélica? No. ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Qué va a decir mis amigos, mis amigas y eso, y la familia y todo esto? ¿Sí? Porque uno se llena de perjuicios, uno no está mirando más allá de lo que Dios tiene. Y nosotros estamos más seguros en las manos del Señor. Nosotros podemos tener muchos sueños y muchos anhelos, y mejor dicho, pero si vamos y los llevamos, si ese anhelo que tú tienes, si ese sueño que tú tienes, si eso que tú quieres hacer está en el propósito de Dios, seguramente que Dios se lo va a conceder. Yo le digo a mis hijos, si Dios dice no, es no. ¿Sí? No se ponga usted a patalear y a decir por qué el Señor dijo no. Si tú vas a la presencia del Señor y le dices, Señor, aquí estoy, te presento esta petición, este sueño, este anhelo. ¿Sí? Quiero viajar, quiero ir a otro lugar, quiero tener un carro, quiero tener una casa. Sí, sí estamos hablando de cosas materiales, porque es que realmente nosotros las personas tenemos anhelos, tenemos sueños, queremos, pero solo Dios es el que da la bendición. Amén. Mire, yo por testimonio les puedo decir, yo inicialmente cuando conocí al Señor, el Señor me había recogido, me recogió. Yo siempre les he dicho, hermanos, el Señor, en medio de millones y millones y millones de personas, el Señor metió su mano poderosa y ¡pum! Y me cogió acá de la cabecita. Yo digo así, habían muchas cabezas, usted imagínenselo, el mundo entero. Y preciso va y coge la cabecita de Ana y la pone aparte. Amén. Y yo acepté, amén, empezar por aceptar que Dios quiere hacer algo en nuestra vida y que Dios quiere guiar nuestros pasos y que Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Por ahí empezamos, ¿sí? Si Dios dice, listo, tú vas y delante del Señor pones ese sueño, ese anhelo que quiere estudiar, que quiere ser un profesional, que quiere ser mamá, que quiere ser papá, que quieres ir de viaje. Mi sueño es ir a París, hermanos, y yo se lo he puesto en las manos del Señor. El Señor me ha concedido tantos sueños y anhelos que uno de los que me queda pendiente es ir a París. Voy a ir a París, hermanos, en la voluntad del Señor, en el momento que va a ser. Pues el Señor diga, listo, Ana, está listo tu viaje, vete para París, vas a conocer, me va a llevar, yo sé que voy a ir un día, amén. Ese es uno de mis sueños, amén. Pero cada uno tiene sus propios sueños, amén. Pero es ponerlos en las manos del Señor. No es como tú quieres. Señor, yo quiero que sea aquí así. Si no es así, no me des nada. Bueno, entonces no te da nada. Amén. Yo quiero que sea, no, Señor, si a ti te place concederme este viaje a París, amén. Yo estoy ahí esperando, amén. Lo mismo pasa con cada proyecto de vida, ¿sí? Poder caminar de la mano del Señor. Eso lo tienes que poner en las manos del Señor. Si el Señor dice no, es porque es no, porque no te conviene. Cuando yo conocí al Señor, listo, yo decidí, dije, Señor, a menos, Señor, por favor, yo quiero irme. Le pedí al Señor que me quería ir del barrio donde yo vivía con mis hijos. El Señor me sacó. Señor, yo quiero tener una casa grande. Y yo pasaba por el frente de una casa grande que veía y le decía a mis hijos, esa casa va a ser de nosotros. Porque yo le estoy orando al Señor por esa casa. Y ellos se reían. Ellos se reían y me decían, mami, usted está como chiflis. Yo decía, sí, el Señor lo va a hacer. Y un día lo hizo. ¿Sí? El Señor abrió la puerta,
¿Por qué? Porque estaba en el propósito del Señor. Si tú tienes un sueño y tienes un anhelo y está en el propósito del Señor, el Señor te lo va a conceder. Solamente confía y cree en el Señor. Solamente espera en el Señor, en el momento preciso. No te afanes, no te aceleres, no te desesperes. Espera en el Señor, pero eso sí, han escuchado por ahí que dice que eso es orando y con el mazo dando, ¿sí? No vayan a ser como el náufrago, que se quedó en medio del océano, náufrago allá y encima de una tablita y ahí esperando y el Señor me va a sacar de aquí, el Señor me va a sacar de aquí, le mandó un barco, le mandó un helicóptero, le mandó aviones, le mandó todo y no le tiraron la cuerda, no porque el Señor me va a sacar de aquí, el Señor me va a sacar de aquí, pero nunca tomó las ayudas que el Señor le mandó, ¿sí? No sé qué estaría esperando el náufrago, si era que estaba esperando que el Señor fuera personalmente y lo alzara y lo sacara de allá. No, hermanos, nosotros tenemos que estar apercibidos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que es orando y con el mazo dando, eso pidiendo y también actuando, mirando, abriendo nuestros ojitos, estando con sabiduría, ven, ¿sí? Hermanos, tenemos que movernos. Lo que está a nuestro alcance, en nuestras manos, nosotros lo hacemos. Y Dios hace lo imposible. Dios abre las puertas de bendición. Dios es el que nos ubica, Dios es el que nos lleva, Dios es el que descansa en el Señor, pon tu vida en el Señor y sigue al Señor. Eso es lo que hay que hacer. No se ponga usted a creerle al vecino o a Pepito. Fue que Pepito hizo aquí así y él no tuvo que orar, sino que él es un inconverso y entonces él sí estuvo por allá, fue hasta la China y volvió y no pasó nada. No, nosotros los hijos de Dios tenemos otra forma de ver la vida, tenemos otra forma de caminar. Entonces ese es nuestro, pues, el consejo para todos aquellos que realmente yo puse mi vida en las manos del Señor y hasta aquí les puedo decir, el Señor no me ha dejado. A mí, de pronto me dejó un hombre, amén, pero a mí me recogió el Señor y me ha llevado en victoria, y me ha bendecido, y me ha guardado, y ha guardado mi familia, mis hijos, me ha dado grandes bendiciones, ha salvado mi familia. Estamos orando también, seguimos orando por los que faltan y seguiremos orando, porque el Señor tiene gran... Amén. Amén. Gloria a Dios por todo. Amén, hermanos. Ha sido un tiempo muy, muy especial. Y yo quiero saludar de una manera muy especial aquí a un acompañante que ha estado muy activo en esta charla que hemos tenido en este tiempo maravilloso. Y está titulado como Coltransnet SAS. Es mi jefe, Entonces, don José Manuel Parra. Don José Manuel, bienvenido a este tiempo, Dios lo bendiga, que el Señor siga usando su vida para estar aquí activo en este programa, gloria a Dios por todo, y bienvenido una vez más y a cada uno de mis hermanos, nuestra hermanita Ruth Moreno, que allí la veo, allí a nuestras líderes, amén, gloria al Señor. Nuestra hermanita Belkis también ha estado muy pendiente, es un testimonio que de verdad nos ha edificado a todos, desde el más chico hasta el más grande. Amén. Nuestra pastora tenía una pregunta y es una pregunta para nuestra hermana Ana y es en relación al tema de que ella hablaba de no sentir dolor. Entonces la hermanita Marcela, ella nos pregunta, ¿al cabo de cuánto tiempo ella sí, pues, sentiste que estaba sano el dolor? Amén. Porque ella dice que el tiempo es muy importante en los procesos de los cristianos. Entonces, ahí te dejo. Amén.
Sí, lo que yo les decía, no es que vaya a ser así como la varita mágica o la lámpara de Aladino que llegó y la sobó y ya le salió ahí pues el milagrito, ¿no? Todo es un proceso. Yo tuve que vivir un proceso siempre, después de haber conocido al Señor, pasaron más o menos unos 2 años y yo seguía llorando por las cosas que hacía mi ex esposo. O sea, yo seguía llorando y me lastimaban. Otras personas hacían cosas referentes y me lastimaban, o comentarios que escuchaba, me dolía. Y entonces en el lapso más o menos que ha pasado como unos 2 años o 3 años, yo me doy cuenta que eso no había sido sano todavía. Entonces yo voy, me recuerdo mucho que fue una reacción que tuve en ese momento y salí llorando de algo que vi y me fui rápido para la casa con las lágrimas así corriendo por las mejillas y mejor dicho desesperada. Y en ese momento yo entro a mi casa y me tiro al piso y digo, Señor, no más, no más. Te pido que hagas algo en mi vida y me quites esto, me sanes. No quiero sufrir, no quiero llorar por esto, no quiero ser lastimada por esto más. Ya ha pasado 3 años y yo sigo llorando y yo sigo lamentándome y me sigue hiriendo. Entonces yo me entregué en ese momento, realmente yo me imagino que fue por el dolor que sentí en ese momento, que yo me tiro allá en lo secreto delante del Señor y le pido de corazón. Ahí es cuando va esa reacción mía. Y yo creo que todos podemos hacer eso cuando realmente queremos ser sanos, queremos ser curados y esas heridas que sean realmente cicatrizadas de adentro hacia afuera. Entonces fue cuando yo realmente le pedí eso al Señor. Y ahí en adelante, eso ya había pasado más o menos unos 3 años que yo había conocido al Señor. Y ahí es cuando yo empiezo en ese proceso y me empiezo a dar cuenta que Dios empieza realmente a sanar mi corazón. Es más o menos un lapso de 3 años. Tuve pero yo creía en ese momento que ya estaba bien, pero cuando llegaba y tocaba la herida, me dolía. Entonces ahí fue cuando el Señor obró. Entonces fue un proceso más o menos de unos 3, 4 años en mi caso, ¿sí? Otros pues se tomarán menos tiempo o tomarán más tiempo, pero lo único es que hay que saber confiar en el Señor y ir al Señor. Lo importante es ir al Señor y entregar eso. Porque si tú no lo entregas, si tú lo dejas ahí, lo guardas en tu mano, lo guardas en tu corazón, pues nunca va a resultar sano totalmente, porque tú tienes que ir al que es, al maestro, para que sane totalmente esa situación que está causando. Amén, hermanita Ana. Bueno, yo quiero agradecerle el tiempo apartado para contarnos su historia de vida, su testimonio, ha sido de edificación. Tomo, digamos, como resumen, la importancia de formar la oración como un hábito, así como tenemos hábitos saludables de despertarnos a toda hora. Que Dios no llega tarde, llega en el momento preciso y debemos entender esto como una revelación a nuestra vida. Amén. La importancia de perdonar y de sanar las heridas y de sanar los procesos. Ese es como uno de los puntos a veces que queremos no seguirlas viviendo, como que decimos, Señor, pasa de mí esta copa. Bueno, tomando esta cita bíblica, pero sabemos que es importante pasar los procesos y que en esos procesos y vamos a hacer la oración para despedirnos. Agradecemos a todos los que nos acompañaron. En esta tarde, gracias por este tiempo, gracias Señor por cada persona que se ha conectado,
Gracias, Señor, por este proceso de vida de nuestra hermana Ana que nos bendice en esta tarde, Señor. Gracias por recordarnos lo importante que es mantener una vida de oración, mantener la oración como una vida. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido, por los procesos que cada persona y que cada uno de los que estamos conectados ha tenido que vivir, Señor, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te pedimos en este momento, Señor, que sigas bendiciendo a nuestra hermana Ana, a su familia, a sus hijos, Señor, en su trabajo, que la sigas ayudando a hacer una columna de oración, de intercesión, Señor, en la congregación en donde tú la has plantado. Te damos gracias, Señor, bendecimos su familia y te agradecemos por cada persona, Señor, que nos ha acompañado en esta tarde. Te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias. El Señor les bendiga enormemente y les esperamos el próximo sábado en nuestra reunión de jóvenes. Amén. Dios les bendiga, hermanita Ana. Muchas gracias. Dios la bendiga. Amén, hermanos. Dios los bendiga y muchas gracias por esta invitación. De verdad que ha sido una gran bendición y espero que para todos en algo el Señor nos hubiese hablado. Amén, amén. Así fue. Hasta mi jefe, hermanita Ana. Dios le bendiga. Chao, hermanita Ana. Gracias a todos por estar ahí. Ruth, Dios te bendiga. Chao. Amén, pastora, Dios le bendiga. Chao. Dios les bendiga. Toca aquí por aquello de la protección. Saludos a la pastora bonita. Yo la vi al fondo. Bueno, yo le digo. Chao, Marcelita. Chao, hermanita Andrea. Dios las bendiga. Amén. Chao, hermanita Ana. Dios la bendiga. Cada día más parecida a su mamá, hermanita Ana. Amén. Gracias por todo, muy amable. Marcha, Humberto. Marcha, Pizza. Ay, llegó el papi, mi amor. No, tampoco.